Buenas tardes. El Centro Cultural del Banco de la República de Cúcuta les da la bienvenida. El evento de la tarde de hoy consiste en la conferencia titulada Archivo Abierto, líneas para la investigación de las artes plásticas y visuales en Santander y Norte de Santander, la cual estará a cargo de Martín Camargo y Leonardo Caballero. Esta conferencia se realiza en red con el Centro Cultural de Bucaramanga en el marco de un proyecto sobre artistas de los Santanderes. También tenemos la oportunidad de invitarlos a nuestra próxima conferencia el próximo jueves 27 a las 5 de la tarde sobre el Congreso Constituyente de 1821, que estará a cargo del profesor Armando Martínez Garnica. Martín Alonso Camargo es filósofo y magíster en semiótica de la Universidad Industrial de Santander y doctorando en filosofía de la misma universidad. Por su parte, Leonardo Caballero Pisa es historiador y maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Artes, Cultura y Lenguajes de la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil. A ambos los une el interés hacia la historia y la crítica del arte de los Santanderes. En la conferencia del día de hoy tienen dos propósitos: mostrar cómo se ha venido construyendo su archivo sobre el arte y los artistas de los Santanderes, y asimismo, a partir de este archivo, esbozar ejes de trabajo desde los intereses que a ambos los unen como investigadores. Otros nombres: historia de la educación artística, género y diversidad, arte y frontera. Ellos quieren reflexionar sobre la importancia de mantener abiertos los archivos y de seguir buscando colecciones personales de artistas y otros agentes culturales que enriquezcan la investigación, sin soslayar que la organización y uso de sus elementos dependen de determinados criterios curatoriales. Las preguntas y comentarios pueden realizarlas vía chat en la plataforma o en los comentarios de Facebook. Martín y Leonardo, bienvenidos. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno estar de nuevo por acá. Y pues a Leonardo, bienvenido de nuevo a hablar sobre arte de Santander y Norte de Santander, que es algo que nos une y que ojalá pues sigamos desarrollando por mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, si quiere empecemos a compartir pues nuestra presentación. La forma en que vamos a hablar va a ser más como un diálogo. Si hay también alguien que esté, ya sea como decía Julián, acá en la transmisión o en Facebook, pues puede ir comentando, preguntando. Esta es la presentación, como la acabo de señalar Julián. Esto vamos a mirar, pues tenemos como cuatro ejes que nos interesan, otros nombres. Cuando hablábamos con Leonardo nos parecía que sonaba muy a nuevos nombres del Banco de la República, pero pues de algún modo como que es una forma sencilla de señalar que la historiografía siempre se ha concentrado en lo que podemos llamar los grandes nombres y son muy contados en Santander y Norte de Santander, ¿no? Pero hay otros que han sido muy relevantes y que de algún modo han quedado en algún catálogo o un libro, pero que son referencias muy puntuales y nosotros queríamos volver a ellos, a estos artistas sobre todo, y tratar de indagar un poco más al respecto. La historia de la educación artística es una preocupación sobre todo que tiene Leonardo, que ha desarrollado sobre todo en una especialización que está realizando ahorita, pero pues también apareció en nuestro artículo sobre Esperanza Rosso y Raquel Ramírez, entonces es algo que también nos vincula y sobre todo pues como hemos sido profesores de la Escuela de Bellas Artes y ahora en la actual carrera de Artes Plásticas de la UIS, entonces de algún modo pues esto nos congrega. Género y diversidad pues tiene que ver un poco con la cuestión de mujeres artistas y artistas que han indagado otras formas de entender el cuerpo, el placer, el deseo, etcétera. Y Arte y Frontera, que es como el más reciente eje que introdujimos en nuestros intereses, pues tiene que ver con esa relación entre Santander, norte de Santander y el estado de Táchira, Venezuela. Y pues todas las obras que se han hecho sobre ese lugar que separa y une muchas veces a Cúcuta y San Antonio. Entonces, si quiere, pues vamos a la primera diapositiva. Y yo voy a hacerle a veces preguntas a Leonardo, eh,
también voy a hablar, entonces digamos que va a ser esta la forma en que vamos a trabajar. Acá estamos viendo en la diapositiva el primer artículo que publicó Leonardo en el 2012, titulado Exposiciones de arte contemporáneo entre el 1960 y 79 en Bucaramanga. Hay algo que hay que llamar, pues que a mí me llamó la atención y fue el arco temporal del 60 al 79. Leonardo explica que delimitó así su artículo por dos razones. En el 60, en Bucaramanga, se hizo el primer concurso de pintura, Domingo Moreno Otero, y ocurrió algo que Leonardo nos va a contar ahorita. Y en el 79-80, digamos que llega hasta el 80, se realizó el Salón Nacional de Artes Visuales, su versión 28, donde Esperanza Barroso, una artista de Bucaramanga, ganó una mención con su obra Dibujo 1. Entonces, esos dos fechas le permitieron a Leonardo no solamente ordenar hechos sobre el arte en Santander, sino construir una narración, llamémosla, historiográfica, donde él se preguntaba por el sentido de lo contemporáneo. Entonces, yo quisiera saber un poco, Leonardo, cómo fue que pues usted empezó a indagar sobre lo contemporáneo en Santander, cómo ese archivo que fue construyendo y cómo lo fue construyendo le permitió llegar a qué era el arte contemporáneo entre los 60 y los 70 en este departamento. Hola Martín, hola a todos, todas quienes están presentes. Muchas gracias por estar aquí en estas conferencias que llaman conferencias, pero siempre terminamos haciendo un diálogo entre Martín y yo. Y pues es importante resaltar también, ¿no? Lo que se mencionaba al inicio para quienes están llegando, que esto es como resultado de unas exploraciones que también se están haciendo en el marco de una curaduría, de una investigación sobre artistas santanderianos en el Banco de la República, en la colección. Y hoy, pues, digamos que en ese afán de trazar o de hacer una historia del arte en Santander, digamos que entre los términos historiográficos, ¿sí? Entre lo que mandaría la historia del arte, pues digamos que algo que podría hacerse, como bien lo indica Martín, para empezar a hablar de historia del arte aquí en la región, es como empezar a trazar como unos marcos o una periodización de la historia del arte, ¿no? ¿Cuáles serían los periodos de la historia del arte en Santander? ¿Cuáles serían esos momentos que generalmente estarían marcados por hitos o por momentos específicos, especiales, culturales, que generan como cierto cambio en la dinámica de la región? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que estas dinámicas están también bastante influenciadas por lo que acontecía en la esfera del arte nacional, en Bogotá, en Cali, en Medellín y otras ciudades. Y por lo tanto, cuando hablamos de arte contemporáneo, en ese momento pues estaba la duda porque digamos que sería, la otra palabra sería arte moderno, o la otra palabra, que es el libro, una publicación que se hizo después de este artículo, sería como artistas plásticos o artistas visuales o artes plásticas y visuales. Entonces sería como en busca del arte, en busca de las artes visuales, tal vez, pero en ese sentido el título lo dice en busca del arte contemporáneo porque independientemente de la periodización que existe de la historia del arte o del mundo contemporáneo, pues nosotros tenemos muy presente siempre, siempre que cuando tenemos en cuenta eh, qué querían hacer estos artistas del arte contemporáneo, ¿cierto? ¿Cómo podrían llamarse estos artistas? Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es como mirar, bueno, ellos que estaban buscando, ¿sí? Ellos estaban buscando figurar en esos lugares del arte contemporáneo. Y esos lugares del arte contemporáneo pues estaban cocinando en Bogotá, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos pensar entonces que si bien ese artículo se tituló En busca del arte contemporáneo, pues tampoco se están definiendo allí como artistas contemporáneos, sino que se están definiendo como un grupo de artistas disidente de la tradición pictórica santanderiana que venía de un grupo de artistas costumbristas que habían estudiado en academias españoles,
españolas, también algunas francesas, que iban becados por el Estado Soberano de Santander o por el gobierno de Santander más adelante a estudiar a Europa, se formaban y volvían a la ciudad. Está Domingo Moreno Otero, está Oscar Rodríguez Naranjo. Segundo a Helvis, no estudió en Europa, pero seguía igual, pues también como toda esta escuela de maestros que señala Lucila González Aranda. Pero entonces era como más bien pensar que ellos estaban en busca del arte contemporáneo justamente porque querían crear esta distancia de estos artistas costumbristas, porque era algo que ya se había dado en Bogotá, algo que ya se había dado en otras ciudades y pues que digamos que se dio el momento, se dio el espacio para que sucediera en Santander. Sin embargo, esto, aunque el artículo diga 1960, 1979, creería, Martín, que se dio en 1972 con la exposición que hizo Máximo Flores y Jorge Mantilla Caballero en el DICAS, ¿no? La División de Cultura Artística de Santander, puesto que allí hubo una exposición como diferente a lo que veía viendo la ciudad. Llegaron como profesores a esta academia no formal y entonces desde allí se empieza ya como a construir otra generación de artistas. Y pues se pone este marco en 1960 porque en esa época se hace un concurso de pintura aquí en Santander, en Bucaramanga, y viene un jurado nacional, viene Gil Tobar, que es un historiador del arte muy importante, diría yo, como los padres de la historia del arte colombiano, junto a Eugenio Barney Cabrera y Germán Rubiano Caballero. Digamos que ellos hicieron una suerte vinieron aquí también con Luis Ángel Rengifo, a hacer esta exposición, a ser jurado de esta exposición, de este salón de pintura de arte santanderiano, pero resulta que el concurso fue declarado desierto. Nadie ganó, se dieron unas menciones, pero no se entregó los premios, no se entregaron los premios mayores, sino que se dieron unas menciones y escultura quedó desierto. Según el jurado, porque no se cumplía con las características. ¿Y cuáles características quería buscar ese jurado nacional? Pues características que correspondían al arte contemporáneo, ¿sí? Que tal vez sí ya estaba en Bogotá, porque ellos vinieron con esa mirada de la esfera bogotana, de la esfera nacional, a mirar lo que se hacía aquí en Santander. Y entonces por eso empezamos a pensar como en busca del arte contemporáneo, en busca de encontrar entonces cuál será la fórmula o el lenguaje visual que estos artistas van a tener para poder figurar ya a nivel nacional en estos otros escenarios artísticos. Perfecto, Leonardo. Sobre lo que usted mencionaba, quisiera hacer un comentario, es que cuando uno revisa, por ejemplo, artículos de prensa, en este caso uno que se titula La primera anual de pintores santanderianos del 63, la expresión pintores contemporáneos parece remitirse solamente al criterio cronológico de que son los artistas que están produciendo de manera sincrónica en un mismo momento, pero no establecen una distinción, como usted señalaba, en términos de rasgos, características, temas, medios o preocupaciones respecto a la denominada generación de maestros, ¿no? La que así llamaban pues Lucila González y en uno de sus artículos. Esto me llama la atención porque cuando se habla ya de lo contemporáneo, no como un criterio temporal, sino también como algo que podría llamarse una marca que lo distingue de lo moderno, parecería que cuando usted señala a Máximo Flores y a Jorge Mantilla Caballero, nos estamos remitiendo ¿a qué? Al grupo Bucaramanga y de pronto los temas que van a trabajar un poco que ya se relacionan un poco más con el dibujo vinculado a la fotografía, como que otra pintura más vinculada a lo cinematográfico en términos del movimiento, temas urbanos, por ejemplo Esperanza Barroso con el dibujo que gana retratando el cuerpo masculino, pero no el rostro, sino por ejemplo las nalgas de de un hombre o digamos que esa parte posterior que no era muy común, llamémosla, yo todavía insistiría que hay que indagar, por ejemplo, sobre Esperanza Barroso y el deseo del cuerpo masculino, me parece muy interesante. Pero entonces eso, o sea, como que uno cuando indaga en los textos de la época, lo contemporáneo se entiende como lo que se está dando, pero tendríamos que esperar un poco hasta este artículo y todavía podría seguir abierta la discusión sobre cómo entender lo contemporáneo.
Ahora, quisiera pasar como a la siguiente diapositiva, y es que en ese mismo artículo que le estoy mencionando, de la primera anual de pintores santandereanos, esto, pues revisando el archivo de Leonardo en este caso, encontré que los expositores eran los siguientes: Antonio Gras, por ejemplo, un artista que podríamos llamar contemporáneo, si se compara con Dolly Hernández. Estuvo Guillermo Espinosa, Mario Hernández Prada, que es como el artista ahí que permite la transición de lo moderno a lo contemporáneo. Ahí vemos, por ejemplo, las pinturas que se estaban exponiendo, Rafael Prada Ardila, pero me llamó la atención que encontré un nombre, y acá es donde entran la expresión otros nombres, de Carmen Sofía Reyes Uribe. Con Leonardo, pues siempre hemos indagado sobre mujeres artistas, aquellas que de algún modo estuvieron presentes, pero que pues digamos que todavía no se ha hecho el trabajo de escribir sobre ellas de manera como un poco más extensa. Y apareció ella, Carmen Sofía Reyes Uribe. En la siguiente diapositiva, si no estoy mal, aparece ella precisamente con una de sus obras, y pues es de Bucaramanga. O sea, me llamó la atención. Fue contemporánea, valga el término, de Beatriz González, porque estudiaron en la misma época en la Universidad Nacional. Cuando uno consulta, por ejemplo, el catálogo Tres décadas de arte uniandino del 89, allí pues hay una pequeña reseña biográfica donde dice que tras graduarse de la Universidad de los Andes se trasladó a Europa. Estudió en Roma y Suiza restauración, realizó exposiciones en Bélgica, y después se traslada a vivir, se radica en Brasil, en Sao Paulo. Entonces, pero no encontré más. Intenté rastrearla más y fue A Martín le imposible, parece poco todo lo que encontró. pero intenté rastrear, por ejemplo, sus pinturas. Por ejemplo, ahí vemos una pintura en la diapositiva, eh, y pues no es muy elocuente en términos de qué pudo haber hecho después, ¿no? O sea, sus exposiciones en Bélgica no tenemos ni idea. Lo que sí es que los invito a lo siguiente. Yo le decía a Leonardo antes de que empezáramos que a ella la menciona Luis Caballero en una carta que le envía a Beatriz González. Eso está publicado, ese libro está publicado por la Universidad del Rosario, si no estoy mal. Y esto, y fue como otra referencia que encontré. La otra fue en ese mismo artículo, donde nos dice Víctor Valencia, un crítico de la época, que sus obras son abstractas, pero es la única mención. Y otra que fue la última, ya no hubo más, que es en el libro de Andrés López Bermúdez sobre Jorge Salamea. Nos dice que viajó a Bucaramanga, Jorge Salamea, para la inauguración de la Galería de Arte Glotman. Yo supe esa galería precisamente por el artículo de Leonardo, el que acabamos de ver. Y nos decía que en la inauguración participaron los artistas Mario Hernández Prada, otra vez, Mario Álvarez, Antonio Gras, Segundo a Helvis, Omar Obando. Ya empezamos a encontrar nombres de lo que sería el grupo Bucaramanga, Dolly Hernández y Carmen Sofía Reyes Uribe. O sea, de algún modo, pues como que fue un artista que tuvo alguna presencia acá, tal vez porque se radicó por fuera del país, ya le perdimos el rastro. Pero es eso, o sea, como cuando aparecen esos nombres, saber qué ocurrió. Esto, y lo digo porque de pronto en las siguientes ya diapositivas, no sé si es la inmediata ahorita o no, aparece el caso que yo os lo sigo contando como con gran aprecio esta anécdota. Ah, bueno, acá está el artículo, es de Raquel Ramírez y Esperanza Barroso. Como lo mencionábamos, pues son esos otros nombres, dos artistas mujeres que estuvieron vinculadas al grupo Bucaramanga, que acá vemos la obra que les mencionaba de Esperanza Barroso. Leonardo, yo sí quisiera preguntarle, que esto sí no lo tengo claro, cuando usted empezó a hacer su trabajo de recolectar archivo para su investigación de pregrado, ¿cómo llegó a estos nombres? ¿Cómo fue la manera en que entabló una relación con Esperanza Barroso y Raquel Ramírez? ¿Qué fue lo que encontró sobre ellas, etcétera? Me gustaría un poco saber más sobre ese proceso de construcción del archivo. Pues,
Listo. Pues en ese sentido, digamos que me acerqué al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga en su momento, por allá en el 2011, y pregunté si tenían los datos de contacto, pero de algunos artistas, pero también el Facebook, la red social, fue maravilloso. Yo, pues sin conocerlos, sin distinguirme ellas, simplemente los agregué al Facebook y les mandé mensajes. Me pude contactar con varios de la época y esto, digamos que hizo como un puente clave para hacer la pesquisa, para poder acercarme a estos artistas, ¿sí? La red social, sin duda alguna, facilitó este contacto y así fue que como que pude irme acercando, entablé una conversación con Esperanza en el Facebook, con la maestra Esperanza Barroso, también con la maestra Raquel Ramírez, también crucé alguna información con Clemencia Hernández del Pino, que fue una directora del Instituto de Cultura de Santander, donde estudian los artistas. También por este medio contacté a Mantilla Caballero. Hubo una muy buena disposición por parte de todos ellos y ellas para eh, poder hacer como ya como esta revisión de entrevista, de ir a sus archivos y todo lo demás. Entonces digamos que es algo que comienza gracias a la red social y gracias a la virtualidad, ¿sí? Y estoy hablando del 2012, 2011. Entonces, sin duda alguna, esto me posibilitó a mí acercarme y poder contactarlos. Y el poder contactarlos, además, pues los que no contactaba, pues iba al museo y preguntaba, bueno, aquí hay un directorio de artistas, ¿qué hay? Y efectivamente, pues por medio de eso también pude establecer algunos lazos. Sin embargo, pues me interesaron justamente estos nombres porque eran, pues, digamos que eso es algo malo, digo yo, que tiene la historia del arte. Y es que la historia, y esa es la idea de lo bueno de esta charla, que es mirar esos otros nombres o mirar esa otra historia del arte. Y es que la historia del arte muchas veces se ha construido a partir del artista que aparece en el museo, del artista que aparece en el catálogo, del artista que tiene como esta visibilidad o esta actuación en los espacios institucionales, ¿sí? Claramente ubiqué a Esperanza, ubiqué a Raquel, ubiqué a otros artistas o empecé a indagar sobre ellos porque aparecían en estos catálogos, los cuales curiosamente no conocí aquí en Bucaramanga, sino que los descubrí en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. En el Centro de Documentación del Arte Moderno de Bogotá hay un centro, ese centro de documentación tiene un archivo maravilloso de catálogos, de exposiciones, de, no únicamente de este museo del Mambo, sino también de otras exposiciones que se hacían en Bogotá. Entonces esto me ayudó entonces a que yo miraba un catálogo y si en el catálogo decía que el artista era de Santander, pues yo iba tomando nota y así como que fui haciendo entonces una lista de los artistas. Ya después pues tocó filtrar y decir, bueno, ¿quiénes tienen más menciones? Y ahí es cuando pues va la parte como extraña de la historia del arte, que es como resaltar en parte, bueno, ¿quiénes son los artistas que aparecen? Esos son los que vamos a mirar. Entonces, después de este ejercicio, pues ahí sí fui a la red social y mirar, bueno, quiénes son, están vivos, en fin. Pues digamos que así como que se va construyendo esa relación y se van haciendo como ese tipo de rescate, esas entrevistas que rescatan la memoria oral del arte santanderiano, ¿sí? La memoria oral y es muy importante porque no tenemos nosotros aquí en Bucaramanga un centro de documentación, pero muy pronto lo tendremos. Estén atentos y atentas ahí, gracias a Movi y la UIS. Pero entonces, diga, y gracias a Carlos Prada Hernández, importantísimo. Entonces, digamos que así fue este contacto, así fue este rastreo. Y entonces así es que podemos entonces ya ir donde vamos, ¿no, Martín? Sí, o sea, la conclusión que yo siempre saqué es que pues Leonardo siempre tuvo que construir su archivo, dado que acá no existía en Bucaramanga un lugar donde pudiera como que llegara y entrara al cuarto de las maravillas y dijera, mire, acá están todos los catálogos, están los libros, solo voy a sentarme a reseñar, a tomar apuntes. Sé que tuvo que hacer un trabajo de viajar a Bogotá, a Medellín, el Museo de Arte Moderno de Medellín también me lo mencionó. Además, después, pues los archivos personales. Sí quiero pasar inmediatamente a dos anécdotas que están vinculadas a los archivos, pero que nos permiten sacar algunas conclusiones sobre por qué los archivos
son dos conclusiones. ¿Por qué se mantiene abierto? Y segundo, ¿por qué los podemos considerar el lugar donde se resguardan los hechos históricos? Vamos a poner un poquito más académicos al respecto, pero bueno, la primera anécdota es la siguiente. Vamos a el siguiente artículo que publicamos con Leonardo. Pues los invitamos a leerlo, ¿no? En femenino, apunte sobre la obra de Esperanza Barroso y Raquel Ramírez. Acá vemos la obra de Raquel Ramírez. Eh, este artículo se publicó en Calle 14 en el 2015 y pues lo pueden descargar libremente. El siguiente artículo es el de María Victoria Porras Giordanelli. Primero, pues esta artista fue un poco más fácil. ¿En qué sentido? En que al menos aparecía en la historia del arte de Salvat, en el tomo séptimo, en el artículo Panorama Actual, escrito por Germán Rubiano Caballero. Allí aparecían las tres obras de María Victoria Porras y un párrafo sobre su trabajo. Parecía pues al principio fácil, como les digo, porque al menos sabíamos que estaba allí. Después supimos pues su apellido Giordanelli. eh, pues sabíamos que era de Barranca Bermeja, pero empezamos a redactar nuestro artículo, ¿no? Lo enviamos a evaluar a esta revista, Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Tenemos que confesarlo, pues igual a casi todo el mundo le envían correcciones en los artículos. Nos enviaron algunas correcciones, pero sobre todo la más importante era que necesitábamos justificar parte de lo que señalamos allí desde el artista. O sea, querían información del artista directamente, porque lo que primero hicimos fue una interpretación de las obras a partir de catálogos, pero no decía mucho. O sea, yo creo que si encontramos cuatro párrafos fue mucho. Y pues el artículo terminó como con unas 8 o 10 páginas. Entonces, llegar hasta allá, el artista pues necesitábamos, digamos, que nos justificara lo que estábamos tratando de hacer. Y entonces empezamos, bueno. Ahora busquemos al artista. El proceso fue muy curioso. Hay una parte que no podemos contar con Leonardo, que va a quedar en la reserva del sumario, pero básicamente es que todo estaba en el archivo. Cuando fuimos al archivo a mirar de nuevo los catálogos, eh, nos dimos cuenta de que había expuesto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, pues la conclusión que uno saca es, si uno como artista expuso allá, lo pone en su hoja de vida, ¿no? Eh, Y empezamos a entrar a internet, otra vez las redes sociales, María Victoria Porras, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y nos apareció la referencia de una empresa, Victory Productions, y precisamente pues le escribimos, ¿no? Buenas, somos Martín y Leonardo, unos investigadores de Santander. Queremos saber si usted es el artista que hizo tales obras y que apareció, y nos respondió. Después de eso, pues fue un proceso de llamadas telefónicas. Ella está radicada cerca de Boston, en Estados Unidos, de mandarnos imágenes y respondernos por fin una entrevista completa donde nos decía, sí, efectivamente, quiero agregar esto, vamos a hacer quiero que estos profesores aparezcan, etcétera. Entonces, ese artículo fue muy interesante por eso. En la siguiente diapositiva creo que vemos las otras obras de María Victoria, estas se llaman los ramajes del hombre, ¿no? Y que por cierto, pues el Banco de la República las tiene todavía no están en la colección, pero sí estaban en decoración de oficinas. Esperemos a ver si pues se pueden recuperar para la colección, sería bueno que estuvieran allí. Y bueno, pero nos llama la atención fue por eso, o sea, porque el archivo en este caso nos permitió llegar por vía de esa referencia. Su trabajo artístico no pudimos rastrearlo más allá del 81. ¿Por qué razón? Ella las últimas exposiciones las hizo en Venezuela, y después no volvimos a saber nada más por vía de catálogos o no se encontró más o el archivo de Leonardo pues no nos decía más, también es cierto. Pero pues ella sí nos comentó que se había radicado en Estados Unidos, se había casado, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ella ahorita se dedica a con su empresa a producir material didáctico. Pero nos pareció como muy emocionante ese rastreo, ¿no? A diferencia de lo que yo le decía a Leonardo, a Carmen Sofía Reyes, que todavía no sabemos muy bien cómo rastrearla. Ese fue el primero. Ahora, no, Leonardo, sigamos. Bueno,
Sobre esto, quiero comentar esto y ya le doy ahorita la palabra a Leonardo, sobre por qué el archivo sigue abierto. María Victoria Porras nos envió esta imagen, que ya la habíamos visto en unas esculturas, pero no en dibujos, donde aparece como una figura humana. En el artículo nosotros señalábamos que una de las características de su trabajo era que la figura humana se trasladaba a los títulos y no aparecía en imagen. Cuando conocimos esta imagen, pues dijimos, nos toca volver a escribir otro artículo corrigiendo, pero aún así lo hemos discutido y si ustedes ven, no son estrictamente imágenes humanas. En la siguiente diapositiva nos vamos a, esta no sabemos el título porque no nos lo dio, simplemente nos envió la imagen, pero esta es una escultura que se presentó en la tercera Bienal de Cortejer. Se titula, bueno, Correlatividad, Estructura y Angustia, y si ustedes ven, es más un objeto humanoide, o sea, es una obra humanoide, pero no humana. ¿Y por qué? Es algo que quisiéramos saber, pero pues la artista no continuó, pues digamos que intercambiando información con nosotros, pero parecería que la figura humana acá se transforma en un maniquí. O sea, cuando uno mira esto, esto es un maniquí, no es un ser humano como uno lo puede ver en las obras de la década de los 70, que la presencia humana puede estar desfigurada por vía del expresionismo o de otras cuestiones, pero nunca se transforma en algo casi como cercano a lo industrial o mecánico. Esta escultura es muy curiosa, fue usó neón, que para esa época podía ser algo muy novedoso acá en Colombia, aluminio, y ella sí me alcanzó a decir en una de las conversaciones, tú no conoces las esculturas que yo hice en aluminio y neón, que eran muy bonitas, y yo no, pues en el catálogo, pero pues ahí no alcanzo a darme cuenta de todo lo que usted me comenta. Hasta ahí dijo, voy a enviarte más fotografías pero no hemos podido seguir. Pero entonces por eso les digo que el archivo sigue abierto y la investigación también. O sea, nosotros podríamos estar acá o tenemos todavía el interés de María Victoria segunda parte, su escultura y de pronto esta imagen, pero insistimos, el problema es que el material que existe es mínimo. Dos referencias, una en el libro de Germán Rubiano Caballero sobre la escultura en Colombia y pare de contar. Lo único es que sí nos habla de un artista que es Ernest Trova de Estados Unidos, pero no sabemos más, o sea, no podemos seguir como escribiendo. Digamos que hay un vacío ya muy grande como para tratar de llenarlo. Entonces, por eso sigue abierto nuestro archivo, para tratar de entender esta presencia humanoide en la obra de esta artista. ¿Listo? Eh, perfecto. La siguiente sí le voy a dar la siguiente diapositiva. Eh, Sonia Gutiérrez, Leonardo, acá ya entramos un poco al archivo de Carlos Prada. Cuéntenos cómo llegamos a ese archivo y pues lo que digamos en general se encontró allí antes de entrar a Sonia Gutiérrez. Bueno, pues resulta que en esta percurso, en este recorrido que se hace como rastreando artistas, rastreando momentos de la historia del arte, ahondando en la investigación, ¿sí? Se establece entonces un contacto también con el maestro Carlos Prada Hernández. Carlos Prada Hernández, pues, es un artista de la misma generación de Esperanza, de la misma generación de artistas que hicieron arte en la década de 1970-80. Pero pues Carlos Prada Hernández, además de artista, era también una persona que se dedicó mucho a la gestión cultural. Entonces esta gestión cultural y ese interés de él también como por ayudar a los demás artistas hizo que desde el momento en que él se empieza a sentir interesado en, desde el momento en que se empieza a sentir interesado por la investigación o por la gestión artística y todo esto, Carlos Prada Hernández comienza a guardar archivos, digamos, comienza a construir su propio archivo de catálogos de arte, ¿sí? De catálogos de arte. A cada exposición que Carlos Prada Hernández iba en Bucaramanga, aproximadamente desde 1979, él iba guardando estos catálogos, iba guardando recortes de prensa, iba guardando fotografías de obras, ¿sí?
Y entonces todo esto posibilitó que Carlos Prada Hernández construyera un archivo y que sería como el gran o el más grande de los archivos de historia que puede haber para hacer una historia del arte o estudiar las artes plásticas y visuales en Santander y en Bucaramanga. Porque gracias a esta recolección que él hizo, podemos encontrar un montón de información muy relevante y muy importante que al mismo tiempo iba llenando algunos vacíos que se iban, que estaban ahí, unos vacíos que estaban ahí en las investigaciones anteriores. A este archivo tenemos acceso en el 2019, gracias a una beca de la Alcaldía de Bucaramanga, una beca de investigación en artes visuales. Se crea, se investiga, ¿no? Y se hace la publicación de apuntes para una historia mínima del arte santanderiano. Y gracias a ese archivo del maestro Carlos Prada Hernández se pudieron también establecer como otros temas para la investigación en la historia del arte en Santander. Y es interesante este archivo, ya que encontramos, digamos, como que recortes de prensa que me parecen a mí son también muy esenciales, porque es en esos recortes de prensa donde vamos a encontrar un poquito de crítica local, de tal vez de una crítica de arte naciente, de comentarios artísticos sobre las exposiciones y los eventos artísticos que se realizaban aquí en la ciudad. Y no únicamente eso, no únicamente los eventos, no únicamente cuando había exposiciones, sino que también encontramos recortes de prensa donde se dedica a un artista toda una página, 2 páginas para hablar de artistas, que es algo muy parecido a lo que habíamos encontrado en 1960, donde encontramos a Carmen Sofía Reyes. Y entonces de eso se trata, ¿no? Se trata de que este archivo que él nos va a entregar va a traer recortes de prensa del 80 hasta el año antepasado, yo creo. Entonces, pues realmente nos llama a crear ciertos temas y al mismo tiempo a reconocer artistas pues que ya venían en su proceso, que van a aparecer en este archivo y al mismo tiempo digamos, a establecer o a fundamentar o a rescatar esta memoria de las artes plásticas y visuales en Santander. Y este recorte, especialmente este recorte de prensa que tenemos aquí, que es del 81, obedece, si no me equivoco las fechas y el nombre, a una exposición de arte que se realizó en la Casa Luis Perú de la Croix, que se llamaba Santander 360 años de pintura. Y este libro, este catálogo, Santander 360 años de pintura, digamos que se trata como de un megaproyecto o de una mega exposición que se realizó en 1981 sobre como todos los pintores santanderianos, incluyendo Santander y Norte de Santander, hasta 1981. Entonces, digamos que a su vez acaba siendo este recorte de prensa y el catálogo de esta exposición, Santander 360 años de pintura, acaban siendo como un primer intento o una intención de construir, de reconstruir la historia del arte en los Santanderes, ¿sí? De hacer una búsqueda historiográfica de quiénes han sido los artistas, que al final acaba siendo pues una exposición con cada artista donde se relacionan más que todo sus biografías, no tanto el contexto o el entorno artístico, la dinámica del arte, sino simplemente pues sus participaciones a modo de biografías y de obras pues que correspondían a lo que estaba en la exposición. Y esto es muy chévere porque desde 1980 hasta el 2017 con Gran Angular que la realizaron en la Fundación Totem, se ha hecho en Santander un rescate de la historia del arte, de las artes visuales de Santander a través de exposiciones como con ese enfoque de perspectiva histórica, con ese enfoque de recorrer la historia del arte por medio de los artistas, pero han materializado este producto a través de exposiciones de arte, ¿sí? Y vamos a encontrar entonces muy interesante esto en el archivo de Carlos Prada también, que ya no solamente tenemos entonces el catálogo de los 360 años de pintura de Santander, sino que ya contamos también con este recorte de prensa para empezar a triangular las fuentes y así también de esa manera comenzar a hacer como todo esta investigación que tiene que ver en este caso, por ejemplo, de la relación que hay
las maneras en que se ha hecho como la historia del arte en nuestra región. Sí, yo quería comentar que cuando conocimos el archivo de Carlos Prada nos impresionó primero una persona muy minuciosa, ¿no? Que ordenaba por carpetas, pues las entradas eran por artistas, carpetas, recortes, catálogos. O sea, en ese sentido fue fácil pues sistematizar el archivo, al menos pues desde ciertas inquietudes muy generales como podía ser eso, nombres de artistas, y entre esos encontramos este nombre que es Sonia Gutiérrez. Tal vez hasta hace poco el nombre no podía decirle mucho de pronto lo digo por los artistas jóvenes que alguna vez cuando fui profesor ahí en la UIS, uno les mencionaba sobre artistas de Santander o Norte de Santander, sobre la historia y pocas referencias tenían. Sonia Gutiérrez podría ser de esos nombres que no solo vale la pena volver a esta artista, sino que todavía falta un estudio que nos muestre en realidad qué dimensión alcanzó a tener su obra. Ella nació en Cúcuta en 1947, estudió en la Universidad Nacional de Colombia y después se trasladó a París, al Atelier 17, donde, bueno, fue un lugar de encuentro para artistas muy relevantes de esta generación. Vale la pena mencionar que tuvo reconocimientos, por ejemplo, el Tercer Salón de Mayo del 65, que es de la Universidad Nacional. También participó en la primera Bienal de Pintura de Coltejer en el 68 y allí con pintura pop, eh, que recibió pues como elogios de la crítica, incluida pues Marta Traba, fue una de las artistas que Marta Traba le dio como su apoyo. Y algo que llama la atención, que pues los invito a que visiten en internet, que busquen la exposición Radical Women, Latin American Art desde el 60 al 85, donde precisamente Sonia Gutiérrez es una de esas artistas que fue seleccionada por Cecilia Fajardo Gil y Andrea Giunta para esta exposición. Pero bueno, primero invitarlos a que vayan a esa exposición para que conozcan un poco más del artista, pero en la siguiente diapositiva podemos ver una obra que está en la colección del banco. Ah, bueno, esta está acá en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, Ajá. y seguiremos diciendo Patria, muy relevante en nuestro contexto, que ya se estaba hablando con alguien, recordando pues las protestas, manifestaciones y los paros de la década de los 70. Nosotros cuando escribíamos sobre María Victoria Porras, pues precisamente nos damos cuenta que todo como que se cierra ese ciclo con el Estatuto de Seguridad posteriormente, la manera en cómo se reprime como las protestas de la izquierda y todo esto. Sonia Gutiérrez de esas artistas que precisamente está en ese momento y que ella sale de Colombia a Europa por esas cuestiones, ¿no? O sea, por la persecución del Estado. Esta pintura que es impresionante y es maravillosa, que está en el museo, cortesía esta imagen del museo, muchas gracias a ellos, les da pues a ustedes una dimensión un poco de lo que muestra allí. Son jóvenes de la ciudad, sobre todo, vemos por sus ropas, que en este caso pues están en una condición que uno podría llamar cercana a la tortura o algo así. Pero la siguiente, que ahora sí sabemos que es la que viene, esta está en la colección del Banco de la República. Esta se titula Magdalena Medio y es parte del graficario de la lucha popular en Colombia. Este fue un proyecto que se hizo en 1977 de Prográfica, si no estoy mal, donde se convocó a varios artistas para que esto eh, enviaran una obra que tenía que ver con esto, con la lucha popular. Y entre los artistas hay varios de Santander, como Jorge Mantilla Caballero, Máximo Flores, Luis Alberto Acuña y en este caso Sonia Gutiérrez de Norte de Santander. ¿Listo? Yo quisiera agregar, Martín, que ahorita que mencionó que la crítica indicaba a Sonia Gutiérrez como una artista del pop, es muy interesante porque ya esta idea del pop, y volviendo un poco al inicio de la charla sobre lo contemporáneo, ¿sí? Pues hay que decir que ese término lo contemporáneo surge después, ¿no? En la historia del arte, no surgió en ese momento.
Sin embargo, sí era un escape de ese modernismo, ¿no? Sí era un escape de las vanguardias y sí era una influencia de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y por eso más adelante, bueno, más adelante no, en el 2010 creo que se hace la exposición de Mister América en el Banco de la República. Se hace una exposición en el Banco de la República sobre Andy Warhol y en esa exposición se dedica un pedacito para hablar del arte pop en Colombia, que justamente surge en la década de 1960 con artistas como Sonia Gutiérrez, Maripaz Jaramillo, Beatriz González, más que todo mujeres, bueno, Álvaro Barrios y otros artistas. Entonces es muy interesante, digamos, pensar que, y volviendo al inicio, y ya que aprovecho, mencionas el término arte pop, pues lo tomo ahí, porque también desde ese lugar como que empecé también a pensar lo contemporáneo, ¿no? Desde el momento en que se acaba como lo moderno, los modernismos, la vanguardia, y entonces empezamos a hablar del arte pop, justamente influenciados por esto, y también porque, por ejemplo, como habíamos mencionado, Mantilla Caballero había estudiado también en Estados Unidos, en Cornell, no, en Winston-Salem, gracias a una beca del Centro Colombo Americano de Bucaramanga. Y entonces también estos intercambios, y esta también que creo que es como la nueva figuración que va a llamar Traba también, es muy curioso encontrar varias artistas, Beatriz González, Sonia Gutiérrez y Maripaz Jaramillo, que van a hacer como, y también pues Raquel Ramírez, que van a hacer uso justamente de este lenguaje pop, de este lenguaje de los paneles de color, de los planos de color, perdón, de los planos de color, del color en un sólido, ¿sí? Tal vez con algunas texturas, pero ya también alejado como de ese academicismo por el cual venía el arte, ¿no? Hasta 1960. Entonces, es interesante aprovechar como ese momento como para también dar esta aclaración y decir entonces que estos artistas, y es muy curioso y justamente hablando pues de artistas mujeres, de artistas interesadas en este lenguaje visual más pop, más como desde lo de Andy Warhol, es muy chévere porque justamente van a ser artistas mujeres las que van a tener como más presencia en este lenguaje, en esta forma de la pintura. Perfecto, sí, sí, esto. Y sobre todo, pues sí, o sea, lo que llama la atención acá es que aunque ustedes ven en estas imágenes, puede ser como algo que se podría hablar del lenguaje del arte pop. Sonia Gutiérrez en algún momento dio un giro hacia este tipo de trabajo de denuncia de la tortura, de la represión, que es un contraste, ¿no? Que uno no va a encontrar obviamente en lo que son los grandes nombres del arte pop de Estados Unidos, de pronto algo ahí como algo tangencial en Warhol, pero no más. Perfecto. Este es un nombre que los invitamos a que sigan, que investiguen. Si nosotros no lo hacemos, lo ideal es que hagamos algo alrededor de Sonia Gutiérrez, pero si nosotros no somos, la invitación es que haya gente que esté interesada en empezar a trabajar más estos lugares. Vamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con una anécdota que a mí me gustó mucho cuando me la contó Leonardo. Estas son las invitaciones y la portada del plegable a la invitación que, a la exposición, perdón, la invitación y la portada a la exposición que hizo el Grupo Bucaramanga en la Galería Belarca en 1978, y ahí está la fecha. Si ustedes miran la invitación, nos dicen que los artistas a exponer eran Esperanza Barroso, Máximo Flores, Jorge Mantilla Caballero, Francisco Santos Pico, Orlando Morales, Omar Obando y Raquel Ramírez. Más o menos el mismo grupo, o es el mismo grupo, mejor, de Bucaramanga 77. Digamos que fue una exposición que se hizo el año anterior. Pero pasó algo, y esto es lo que yo señalo o quería señalar sobre cómo los archivos conservan las huellas materiales del tiempo, de los acontecimientos, y que en este caso el catálogo nos muestra cómo la vida histórica queda encapsulada en los objetos materiales. Y es que el catálogo de Belarca, que Leonardo tuvo acceso a él en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, tenía una peculiaridad. Cuéntenos qué era eso y qué nos puso a nosotros a averiguar a partir de esa situación. Sí, pues a medida que iba pasando la década de los 70 y a medida que estos artistas se iban formando como colectivos, en Bogotá encontré la exposición
en este catálogo de la Galería Belarca. Para colocarnos un poco en contexto, la Galería Belarca en su momento fue una de las galerías como más prestigiosas de Bogotá. Entonces, exponer en la Belarca o que lo representara un artista la Belarca era como algo que pues decía mucho de la producción artística de los artistas, ¿no? Mantilla Caballero consigue organizar una exposición colectiva del Grupo Bucaramanga en Bogotá. Podría decirse que es la primera exposición que hacía entonces el Grupo Bucaramanga en la capital, y entonces de esta manera pues existía también como esta legitimación o esta validación de esos artistas por parte de una institución comercial en la capital. Y entonces esto llevó a que los artistas, bueno, realizaran su exposición colectiva, ¿sí? Después de ya pues haber tenido que creo que ahorita más adelante vamos a ver las otras diapositivas, no recuerdo, la de unas exposiciones que ellos hicieron como Artista Colectivo 4, en fin. Entonces, estos artistas llegaron aquí, pero pues como decía Martín, y aquí pues esta historia me la contó una de las artistas que entrevisté, pues muy curioso, porque resulta que esta exposición, el catálogo, pues ustedes ven ahí ustedes ven ahí la tarjeta y ven ustedes ahí también como la Galería Belarca, el nombre y todo, que sería como la portada del catálogo. Claramente es un catálogo del 79, pues el diseño gráfico del 78, perdón, el diseño gráfico también del catálogo, pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues este catálogo traía, era como la biografía de los artistas, una fotografía de ellos y pues como el nombre de la obra que están exponiendo, pero si no traía fotografías de las obras. Aquí yo estoy haciendo una manualidad. Resulta que el catálogo era como uno de estos plegables, ¿no? Entonces estaba aquí el plegable, Galería Belarca por acá, y a medida que uno abría el plegable, pues uno veía las obras. Entonces, digamos, aquí aparecía, y muchos catálogos de la época son así, muchos catálogos son plegables. Entonces aparecía aquí como, bueno, la portada, y entonces aquí aparecía fulanito de tal, entonces Máximo Flores, Mantilla Caballero, Esperanza Barroso, entonces cada quien se llevaba su folleto a la casa. Pero resulta que con este catálogo ocurrió algo muy, muy particular, y es que yo quedé con la duda digamos, de saber, bueno, qué artistas habían en la exposición, porque a mí la invitación sí me dice qué artistas participaron, pero el catálogo no, porque el catálogo traía los nombres por separado. Pues resulta que cuando estaba consultando en el Museo de Arte Moderno Bogotá, me encontré con ese catálogo, lo cual fue maravilloso. Dio la casualidad que prácticamente el catálogo estaba así, y esto aquí pues estaba pegado. Entonces yo solo podía ver como lo que aparecía aquí, aquí y aquí detrás, y no conseguía abrir el catálogo porque pues estaba dañado por la humedad. No sé, la conservación del documento no fue la mejor y pues infelizmente no se podía abrir el catálogo y ver quiénes eran los que estaban ahí en estas dos caras. Más adelante entonces me encuentro con un artista de este colectivo, Arte Bucaramanga, y que hasta la casualidad que, no sé si me equivoco ahí, pero ella tenía el catálogo, no recuerdo si ella tiene el catálogo o yo le mostré la fotografía de este catálogo para recordar, ¿no? Un poco. Y resulta que ni lo uno ni lo otro. Esa noche hubo un problema, un percance entre algunos de los artistas expositores y dos entonces no expusieron, dio la casualidad que estaban en el catálogo juntos y la solución fue abrir la exposición, pero pegar las dos caras del catálogo. Entonces no era la humedad, no era nada, fue como una solución a último momento de algo que se dio en la exposición, de algo que pasó, un problema logístico, en fin, reservas ahí de los sumarios. Pero entonces es muy interesante conocer también el documento, no únicamente como lo que él contiene, de lo escrito, como de su contenido, sino también del objeto de este catálogo y de los catálogos, como esos materiales que además de tener esta historia ya impresa como dentro de su literatura, de su contenido, también se trata entonces de entender el catálogo como algo que interactúa con el artista y algo que va a ser como la pieza o la piedra angular o el vestigio inmediato que se tiene al momento de hacer una historia del arte, de buscar el catálogo. Y este catálogo pegado, ¿cierto? Empieza a triangularse como fuente cuando yo escucho, cuando me cuenta el artista que participó aquí, me dice, no, es que esto se tuvo que pegar porque hubo un problema en la exposición.
Entonces, estos diálogos son muy interesantes porque nos llevan a pensar más allá del documento y también más allá de qué ocurre, no únicamente con la obra plástica y visual de los artistas, de las artistas, sino qué ocurre también en ellos como colectivo artístico, cómo funcionan estas dinámicas. Perfecto, Leonardo, muchas gracias. Esto sí, y después de eso, para cerrar un poco, pues hay otra exposición, digamos que la última del Grupo Bucaramanga. Cuando uno mira el catálogo, pues sabe quiénes fueron los artistas que no participaron de la exposición de Belarca, ¿no? Sigamos con las diapositivas. Esta es precisamente la portada del libro de Leonardo, Apuntes para una historia mínima del arte santandereano desde el 60 al 2006, que digamos que amplía la mirada en gran parte también gracias al archivo de Carlos Prada y el material que hay allí. Y pues los invito a que lo consulten, sobre todo la parte final tiene algo muy interesante que es una cronología de hechos como importantes que valdría la pena seguir profundizando en términos de la historia del arte, al menos de Santander. Pero pues sabemos que bien o mal, tenemos que seguir ampliando esto, dado que, pues sí, bien en qué sentido, en que hay que incluir a Norte de Santander, mal es a veces como las restricciones que ponen las investigaciones, ¿no? Cuando abren las convocatorias siempre delimitan, por ejemplo, Santander, historia del arte de Santander, y uno dice, bueno, está bien, sabemos que el dinero viene de la gobernación o de la alcaldía o algo así, pero aún así uno dice, bueno, valdría la pena en algún momento que pudiéramos ampliar esto. En este caso, pues fue santanderiano, dadas las condiciones de la beca, pero pues el archivo nos permite empezar a indagar un poco más sobre el vínculo con Norte de Santander. Si quiere, miremos la próxima diapositiva. Este ya es otros nombres, o sea, digamos que acá aparece otro nombre y esto sí ya aparece directamente con el archivo de Carlos Prada. Él esto tenía una de sus carpetas sobre el artista Álvaro Salamanca, que nació en San Gil en el 58 y murió en Bucaramanga en el 96. Fue un artista que estudió en la Universidad Nacional, se graduó en el 88 y allí pues participó en el Salón Cano, que lo menciono porque es un salón de estudiantes que todavía se hace, donde precisamente los matriculados en la Universidad Nacional tienen la opción de presentar sus trabajos. Y por ejemplo en el 86 ganó esto, uno de los premios con un carboncillo titulado Transformador. También ganó el Salón de Agosto de la Gilberto Alzate Avendaño en la categoría de los artistas jóvenes. Fue digamos que un artista que en su formación logró conquistar esos espacios expositivos de Bogotá dedicados a artistas jóvenes. Tanto así que cuando se graduó tuvo la fortuna de poder trasladarse a México. Allí estudió con José Luis Cuevas, uno de los grandes artistas de esa época, después a Estados Unidos y regresa a Bucaramanga. Ahora, ¿por qué es importante que regrese a Bucaramanga? Porque junto a su hermano Oscar Salamanca, también artista, podemos llamarlos artistas, profesores también, fundan la Escuela de Bellas Artes de la Antonio Nariño en el 95. Esa es otra historia que habrá que contar en algún momento. Acá vemos el artículo sobre Álvaro Salamanca publicado en El Espectador en el 96. Lo que decía Leonardo, fíjense que es un artículo de 2 páginas en el Magazine Dominical, en esas separatas que traían los periódicos antes, que Vanguardia también la tenía, no sé si La Opinión, me imagino que sí, de que se publicara en el domingo con toda la actividad cultural, escritos sobre artistas, sobre música. A mí me encantaba el de Vanguardia. Recuerdo que en uno de esos, así una anécdota, encontré un artículo sobre la posmodernidad en filosofía, que fue para mí una cosa muy interesante. Pero entonces, más que hablar de Álvaro Salamanca, quiero mencionar lo siguiente. Si quiere, miremos las siguientes diapositivas. Y es que, bueno, esta es la exposición retrospectiva que se dedica en el Museo de Arte Moderno de acá, de la ciudad de Bucaramanga, en el 97 tras su muerte. Me llama mucho la atención esa obra. Ahí podemos ver el ángel caído. ¿Y es por qué razón? Pues porque Álvaro Salamanca, de algún modo, como que es de esos artistas de la década, llamémoslo de los 80 y 90, que va a explorar el erotismo o el homoerotismo, ¿no? El erotismo hacia el cuerpo masculino, un poco de esa simbología sobre el ángel caído como un símbolo
de este deseo hacia el cuerpo masculino por parte de otro hombre, etcétera. Pero también quiero mencionar, este es un artista como Sonia Gutiérrez consideramos que deberíamos empezar a tratar de indagar un poco más sobre él, que se merece un buen artículo para empezar, por ejemplo. Pero algo que sí quiero mencionar, que es la siguiente diapositiva y que tiene que ver con el eje de educación artística, de la historia de la educación artística, y es esto, que es el Salón de Arte Álvaro Salamanca, Álvaro Enrique Salamanca. Este es el plegable del cuarto salón del 98 y se hacía en la Universidad Antonio Nariño. Eh, Fíjense lo curioso que, pues Leonardo sabe un poquito más de eso, el tipo el uso de la imagen, llamémoslo posmoderna, para este tipo de catálogo. Ahí vemos una obra, La Olimpia de Manet, y un gato, ¿no? Un gatico como de caricatura. Era ese cruce, esa mezcla de imágenes que chocaban, lo que caracterizó mucho a esa época. Y pues me llama la atención además que este salón itineró por Santander en sitios que uno dice, bueno, ¿cómo harían para hacer esa logística de llevar las obras a esos municipios? Eso se encuentra en otros catálogos, pero en la siguiente diapositiva vemos algo que a mí ya me llamó mucho la atención y es que acá vemos los nombres de los que serían los primeros profesores de la Escuela de Bellas Artes de la UIS. Ahí está Alberto, perdón, Camacho, que actualmente es profesor de la Universidad de Pamplona, Rosa Moncada también, Imelda Villamizar, que fue profesora de la Escuela de Bellas Artes de la UIS y con una trayectoria como artista muy interesante. Entonces, es acá donde uno también empieza a encontrar eso, el vínculo entre los salones, bueno, Álvaro Salamanca, el salón de la Antonio Nariño, que nos dará paso como a la... En la siguiente hay otros profesores para que miremos las fotos, me llamó la atención fue eso de estos catálogos. Eh, las siguientes aparecen Emel Meneses, está Luis Fernando Bernal, Carlos Julio Quintero. Bueno, Carlos Eduardo Serrano, ¿sí? Que fueron esos profesores de la Antonio Nariño y que algunos pues siguieron trabajando después en la Escuela de Bellas Artes de la UIS. Y en la siguiente pues Sí, viene, sí, Leonardo. es que justamente conectando con la siguiente es que empieza también el Salón de Arte Nobel de la UIS, ¿no? Mm, Y hablando, como colocándonos más un poco en contexto sobre esta parte del Salón de Álvaro Salamanca, de por qué surge esta exposición, y es justamente porque la Universidad Antonio Nariño va a crear el primer programa profesional en Bellas Artes que hubo en Bucaramanga. Pues como uno de los temas también es como la educación artística, pues hay que señalar aquí que estaba el DICAS, que lo recordarán. En Norte de Santander tenemos una escuela de artes en Ocaña y tenemos pues la carrera también de artes visuales en la Universidad de Pamplona, también una licenciatura en educación artística. Y pues digamos que como en 1995, 96 más o menos, la fecha es aún inexacta, la Universidad Antonio Nariño, nivel Colombia, tenía la carrera de Bellas Artes y como una parte de la extensión, ¿sí? De la proyección regional que tendría la universidad, pues la sede de Bucaramanga decide ofrecer la carrera de Bellas Artes, teniendo en cuenta nuevamente que era la primera vez que se había un espacio para que aquí los artistas pudieran entonces tener una formación profesional en artes plásticas. Entonces es interesante mencionar cómo surge el contexto aquí, porque es gracias a la dinámica que ofrece la universidad. Esta dinámica que ofrece la universidad va a posibilitar entonces que también haya más visibilización del arte local, ¿sí? Va a poner nuevos nombres en el escenario y va a plantear y a generar los espacios de exposiciones de arte. Y eso es muy importante decirlo porque pues actualmente también gracias por ejemplo al Salón de Arte Nobel que ya va a hablar ahorita Martín, pues nosotros tenemos actualmente en Bucaramanga como al menos un evento como fijo en artes plásticas y visuales y son justamente esos espacios que se generan desde un ejercicio académico de las bellas artes y todo lo demás, ¿sí? Un ejercicio académico que irrumpe con la dinámica, con el escenario cultural que hay en lo local
y esto es, digamos, como muy valioso y hay que destacar muchísimo entonces el papel de la universidad como esta institución que va a posibilitar estos escenarios para el arte, para los artistas y las artistas. Y pues ya como en el año 98, 99, pues se cierra esta carrera de Bellas Artes en la Universidad Antonio Nariño y ya en el año 98, 99 se abre en la UIS la carrera de Bellas Artes, pero ahí también hay otra cosa que se complementa con la historia oral y me contaba Yadira Polo, una artista humanguesa, ella me decía que ella fue la primera promoción de estudiantes de Bellas Artes de la UIS, pero que en inicio, pues, la carrera de Bellas Artes, pues, se abre a distancia, y como esa distancia, pues, lo que hoy se llama, lo que se conoce como el IPRED, antes se llamaba el ICE del Estudio de Educación a Distancia de la UIS, pues ofrecía carreras a nivel tecnológico, y Bellas Artes empieza como una tecnología en Bellas Artes, pero un año después de iniciar se dice, no, va a ser formación profesional, va a tener formación profesional, se consiguen todos los registros del ministerio, en fin, toda la aprobación de la universidad, para generar un espacio como este desde allí también, desde la universidad, que es el Salón de Arte Nobel, que ya pues Martín va a complementarnos. Sí, efectivamente, el Salón de Arte Nobel, lo que uno encuentra en los catálogos es que inició en el 99, precisamente como Leonardo señalaba. El primer salón no tenemos catálogo, tenemos desde el segundo en adelante, pero si alguien quiere conocer un poco más, puede consultar precisamente eh, el salón. Este es el sexto catálogo, que Leonardo, si quiere, pasemos un momento al sexto, que es el siguiente, y nos devolvemos. Fíjense también el contraste de diseño, ¿no? Un contraste muy moderno, el anterior como lo que llamaríamos lo contemporáneo. Entonces, en este sexto salón de arte Nobel se puede encontrar un texto firmado por Germán Tolosa, que es el director de la Escuela de Artes Plásticas de la UIS, donde hace un recorrido por las anteriores versiones y menciona en su texto, sobre todo de antecedentes, el Salón Cano, que ya sabemos, el de la Nacional, el Salón de los Uniandinos, que es como el de que les digo, donde sacamos la información sobre los artistas que mencionábamos al principio. Y esto, el Salón de Arte Joven de la Universidad de Antioquia, pues que en realidad sí, no, yo no sé mucho de eso, pero pues sí sé que hubo muchos salones, los primeros estudiantes de la carrera que participaban porque había muchos salones de arte joven en finalizando los 90 principios de la década del 2000. Entonces llama la atención eso porque fíjate que tenemos entonces el Salón Álvaro Salamanca, el Salón de Arte Nobel de la UIS. Pasemos porque hay unas diapositivas ahorita que quiero mencionar que este fue un salón que yo organicé y participó Leonardo, precisamente, que fue en el 2013. Ahí vemos la obra de Leonardo, que es Imposición de Bandas. Cuéntenos rápido sobre cómo fue esa acción, Leonardo, y para Les ver voy pues a contar cómo, lo importante que es el Salón Nobel para los estudiantes de la UIS, ¿no? claro, es que el Salón de Arte Nobel para mí siempre fue como estudiante de Bellas Artes en la UIS, para mí el Salón de Arte Nobel fue un laboratorio, ¿sí? Era un laboratorio porque primero había un ejercicio de montaje, un ejercicio museográfico. Segundo, pues teníamos público, teníamos gente diferente a los propios compañeros y maestros y maestras para que vieran nuestras producciones. Entonces era un ejercicio de enfrentarse al público, de enfrentarse a la dinámica de la ciudad. Y pues más allá como de hablar de mi obra, sí que fue como una suerte de happening, donde yo le ponía bandas de países a los participantes, como en mi fantasía de estar en los concursos de belleza. Pues digamos que son ejercicios necesarios en la formación artística, son ejercicios necesarios estudiar o analizar el Salón de Arte Nobel o los salones que mencionó Martín, entran muy claramente en lo que se llamaría no únicamente la investigación de artes plásticas y visuales, sino también en lo que tiene que ver con la educación artística. ¿Sí? Este estudio de la educación artística y cómo a partir de un ejercicio que se realiza año tras año, el Salón de Arte Nobel ya va para su versión número 22, afortunadamente se ha podido realizar de manera consecutiva anualmente,
Entonces, este espacio, este Salón de Arte Nobel, es prácticamente, le digo yo a Martina, a veces esto es una tesis, esto es una investigación, esto es algo que hay que hacerse porque es mirar entonces qué es lo que se cocina en los talleres de bellas artes, que hoy en día la carrera ya se llama Artes Plásticas de la UIS. ¿Qué es lo que se cocina? Porque es que estos artistas que van a participar aquí como estudiantes, bajo la etiqueta de estudiantes, muchos de ellos ya son artistas que han participado en otras exposiciones a nivel regional, incluso a nivel nacional. Entonces, presentarse en el Salón de Arte Nobel es como iniciar prácticamente también como su carrera artística, porque es la aparición en este escenario. Claramente el Salón de Arte Nobel está dirigido a estudiantes, a estudiantes de la UIS, pero digamos que es un laboratorio necesario en cualquier programa que propenda a la formación en artes plásticas y visuales, y creo que también en otras áreas artísticas, para visibilizar estos procesos y para, digamos, también dejar un vestigio o un registro de lo que se hacía en esta formación artística, ¿no? De lo que se imparte en las aulas y también lo que una vez hablamos con Martín, no me acuerdo en cuál artículo fue, creo que fue en femenino, el de Esperanza Barros, el de Raquel Ramírez, de un currículo oculto, ¿no? De que aunque existe una malla curricular, un plan de estudios, pues a veces también los maestros, no sé, las maestras o los propios estudiantes se salen de estas líneas curriculares que implican la formación académica en artes y acaban haciéndose otras propuestas. Entonces, sin duda alguna, un evento como este dan demasiadas pistas sobre la formación artística, sobre los enfoques de la educación artística y ofrece en el panorama local y regional los nombres que van a venir a la plástica y la importancia de esto como experiencia y como trayectoria para iniciarse entonces en el campo de las artes plásticas y visuales. Y bueno, ahí creo que ahora sí cabe el término del arte contemporáneo. Sí, exacto. Lo que dice Leonardo era un comentario que yo les hacía a veces en clase y era, mire, si ustedes participan desde el segundo semestre en el Arte Nobel por año, ya tienen 5 años de experiencia y pueden concursar con casi todos los que piden experiencia de 5 años de trayectoria. O sea, es un espacio institucional muy importante y vamos a darle paso a la siguiente diapositiva porque pues encontramos que esto mismo también se puede aplicar al encuentro de las artes ábside de la Universidad de Pamplona, ¿no? Acá tenemos el cartel de la versión del 2019, que por cierto, Leonardo y yo participamos con una conferencia también sobre los archivos, pero que esto pues no sé si el año pasado se realizó, lo más probable es que no, no sé si hubo una versión virtual, pero era muy interesante porque hacían ponencias, talleres, y el año pasado, en el 2019, perdón, hicieron un salón universitario. ¿Sí? Entonces, eso me parece muy, muy, muy importante. ¿Por qué razón? Como dice Leonardo, porque es como esa ampliación de la malla curricular, esa ampliación de la institución para que los estudiantes también empiecen a tener experiencia en términos de portafolio, de certificados, etcétera. Entonces, esto es para mencionar, también valdría la pena que se hiciera un trabajo sobre ábside, pero bueno, sigamos, pues miremos, vamos a ver cómo. Y bueno, vamos a dar un salto Sí. considerable en tiempo y en imagen, porque aparece acá el artista Un salto cuántico hacia adelante, hacia atrás, ¿no? y cuántico, porque vamos a Y saltar muchísimo, cuántico. porque está Mario Hernández Prada, pero ¿por qué lo mencionamos? Pues porque lo enlazamos con la cuestión de la educación artística y esa línea de la historia de la educación del arte, sí, de la historia de la educación en Santander sobre todo. Acá vemos que esta fotografía entra por otro archivo que además nos llama mucho la atención y es que esto, cuando Carlos Prada le da su archivo a Leonardo, también por conversaciones con él y otros artistas, encontramos el archivo de Clemencia Hernández, ¿no? Hija de este artista que precisamente le permite a Leonardo acceder a ese archivo y precisamente acá encontramos esta fotografía donde el artista está realizando su obra Brainstorm en el 82.
¿Por qué fue importante Mario Hernández Prada? Yo tengo acá algunas cuestiones, pero pues Leonardo yo creo que tiene más claro eso. ¿Por qué podríamos considerarlo un artista importante no solo para la educación artística en Santander, sino para, digamos que esa generación posterior que va a ser el Grupo Bucaramanga, Jorge Mantilla Caballero, Máximo Flores? Sí, pues aquí ya hemos mencionado a Mantilla Caballero y a Máximo Flores. Mencionamos también a la generación de artistas de maestros, ¿no? Los costumbristas, Oscar Rodríguez Naranjo, Domingo Moreno Otero. Domingo Moreno Otero y Oscar Rodríguez Naranjo estuvieron en la primera mitad del siglo XX, con Segundo a Helvis. Mantilla Caballero y Máximo Flores aparecen en escena en la década de los 70. Entonces ustedes ya pueden ver que hay como un vacío. Bueno, ¿y quién estuvo del 50 al 60? Aproximadamente, y allá en los albores, no sé, cuando se iniciaba o terminaba este tránsito entre la década de los 60, de los 50 y 60, más que todo en la mitad de la década, llega a Bucaramanga Mario Hernández Prada, ¿sí? Él estaba radicado en Bogotá y llega a Bucaramanga, pero entre este tránsito de los grandes maestros, a Mantilla Caballero y Máximo Flores, él está en intermedio como maestro entonces de Mantilla Caballero y como alumno de Oscar Rodríguez Naranjo. Entonces digamos que se habla como de una línea genealógica de esa genealogía del arte, ¿no? O esa historia del arte de las generaciones. Entonces, Oscar Rodríguez Naranjo fue profesor de Mario Hernández Prada, Mario Hernández Prada fue profesor de Mantilla Caballero, y bueno, Mantilla Caballero fue profesor de quién? Organizó el grupo Bucaramanga y allí pues ya salen varios lenguajes. Entonces es muy importante en este sentido esta figura, no únicamente por esa posibilidad generacional, sino también porque es un artista que va a llegar aquí al plano humangués a hablarnos de lo abstracto, a hablarnos de un arte abstracto. Tal vez ahí sí enmarcado, digamos, de lo que sería la palabra el arte moderno, porque estaba el costumbrismo, llega Mario Hernández Prada con su propuesta abstracta a establecerse, además que él va a tener cierta visibilidad en el sentido de que era también profesor del DICAS, que era también profesor del instituto. Entonces, esta relación, primero, la relación artista-profesor, artista-profesora, no se puede desvincular tampoco. Y lo otro es, pues, ya la propia propuesta que hace el artista como tal con su obra. Y en este caso, esta obra que de alguna manera, pues, uno ve muchos recortes de prensa también, muchas fotografías, pues iba como hacia lo abstracto, buscaba estos diálogos con el color, con la paleta, con los manchones, y también proponía otra serie de dibujos que de alguna u otra manera obedecían también a su amistad con Marcos Pina. Marcos Pina fue un gran artista abstracto, digamos que los padres del arte abstracto geométrico en Colombia. Y entonces todos estos diálogos y todo este conocimiento que se transfiere entre artistas va a impactar mucho cuando el artista regresa a su región. Y fue entonces para Bucaramanga el recibimiento de estas propuestas fue pues bastante, digamos, como que cortante, por decirlo así de alguna manera, en el sentido que se pasa el costumbrismo a la obra de Mario Hernández Prada, su propuesta moderna de este momento, de lo que sucedía y lo que estaba ya pasando en la década del 50 y del 60, para después ya ir en los 70 con el grupo Bucaramanga, Mantilla Caballero y todo esto. Entonces, acaba siendo interesantísimo esto también porque, y de nuevo insisto, la importancia de la historia oral, de la memoria oral, porque este archivo se obtuvo gracias a una de las charlas que hicimos con Martín en el 2019 en la Casa del Libro Total. Hicimos una charla sobre el libro de apuntes para una historia mínima del arte santanderiano. Y en una de esas charlas, cuando hablamos de la década de los 60, pues contamos con la grata presencia de la maestra Clemencia Hernández Guillén, que es la hija del maestro Mario Hernández Prada, y gracias a su presencia pudimos ampliar más el archivo, pudimos como resolver ese eslabón perdido, porque decíamos, no, pues la historia del arte tiene costumbristas modernos, contemporáneos. Nosotros decíamos, sí, pero Bucaramanga no sé qué, Bucaramanga no, Bucaramanga sí. El eslabón perdido era la obra del maestro Mario Hernández Prada, y que gracias a la historia oral y gracias al contacto con la artista, con Clemencia, pudimos entonces también acceder a este archivo y complementarlo. Entonces, la importancia del archivo que sea visible, ¿sí?
del archivo, que lo tuviera la hija del artista fue grandioso porque justamente nos resuelve todo esto que queda aquí alrededor en esta historia del arte santanderiano. Perfecto, sí, Leonardo. Yo me atrevería a partir de lo que usted dice, lanzar como dos tesis. Y una es que gracias a este artista llegaron a Santander los lenguajes visuales de la abstracción, como ustedes señalaban, la relación con Marcos Pina. También porque él fue compañero de clases en la Escuela de Artes de Bellas Artes de Bogotá de Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Manuel Hernández. Alipio Jaramillo, Enrique Grau, digamos que esto de algún modo es como ese, insisto, yo podría decir que es el que trae toda esta indagación a Santander y además yo diría lo segundo, que gracias al dinamismo de sus formas, a ese elemento un poco que uno ya lo acerca a lo cinematográfico, es que uno puede entender las primeras obras de Jorge Mantilla Caballero, ¿no? O sea, como ese intento de que el Claro, mundo se transforma en algo casi futurista o algo una que es. figura, a eso iba justamente, a un lenguaje futurista, a un lenguaje en movimiento, a un lenguaje tal vez cinético, que también lo relaciono con algunas obras de Luis Caballero, ¿sí? Y que es algo también que está muy relacionado con lo que venían haciendo también en la plástica rusa, ¿no? En el momento, con todas estas ideas de El constructivismo. Kandinsky, el Sí. constructivismo, el movimiento, lo cinético. Entonces es muy interesante como ver cómo este tránsito, no sé si sea un tránsito generacional o un compartimiento un compartir de saberes entre artistas. Exacto. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, o si quiere, pasémosla, yo quiero darles dos datos que encontré, que me parecieron muy importantes. Uno es que Mario Hernández Prada escribió una novela filosófica que se puede encontrar en la Casa del Libro Total, titulada Cuento de Nunca Acabar. Me llamó la atención, no la he podido mirar con calma, pero ahí está. Y segundo, que esto sí lo encontré en el catálogo de Camilo Calderón de los 50 años del Salón Nacional de Artistas de Colombia. En el 46 presentó una obra, Retrato de una generación. Encontré una imagen en internet, pero sin referencia, entonces difícil usarla, pero me pareció impresionante porque generó polémica en su momento, eso sí lo señalan, y está como entre ese punto de que el cuerpo humano ya se está volviendo expresionista, se está desfigurando y está como convirtiéndose en algo que digamos que por eso insinuamos como el movimiento. Ahora, esta diapositiva, ahora sí, es relevante porque es la libreta de calificaciones de Diego Rivera, uno de los estudiantes de DICAS, que como señalaba Leonardo, es la institución que cuando se acaba el INSAC, el Instituto Santanderiano de Arte y Cultura, se constituye el DICAS, Dirección Cultural Artística de Santander. Esta es del INSAC, ¿no? De 1971. ¿Por qué la traemos acá? Es otro de los archivos que llegó, ¿no? El archivo de Dago De Rivera. Dago Cuéntenos un Rivera. poco sobre ese archivo y quién es Dago. Pues Dago fue un compañero mío de la universidad. Dago siempre nos hablaba de que el papá de él, pues Diego Rivera murió, ya murió, y pues Dago siempre hablaba de su padre, que también era artista, que había estudiado en el DICAS, y Dago, más adelante veremos una imagen, creo, su proyecto de grado de Bellas Artes fue hacer una novela gráfica de la vida de su padre, y pues coincidencialmente, cuando yo pues estaba terminando Bellas Artes, yo ya me había formado en historia, yo ya había hecho como esta investigación, obviamente con muchos eslabones perdidos, pero entonces empiezo a ver yo la novela de Dago y su papá se hablaba con este artista yo lo encontré en los encontré en los archivos, en la investigación. Entonces Dago un día con Martín pues dice, no, pues yo tengo unos papeles de mi papá, de cuando él era, pues de cuando él estaba como estudiando artes también en el ISAC, de algunas exposiciones que él hizo. Entonces Dago nos muestra, nos comparte la libreta de calificaciones del papá. Esta libreta de calificaciones también la tiene el maestro Carlos Prada, después la encontramos, las mismas materias, diferentes notas, pero las mismas materias. Y es interesante porque es que no hay mucha información o es nula, no sé, no hemos encontrado más de cuál era el cuál era el currículo artístico en esta Academia de Artes. Sin embargo, podemos ver que veían materias como historia del arte, anatomía, perspectiva, color, escultura,
modelado, talla en piedra, talla en madera, dibujo a mano alzada, dibujo comercial y publicitario, ¿sí? Algo así como un acercamiento al diseño gráfico, digamos, ampliando el campo de acción también del artista, pintura, diseño y composición, y bueno, las faltas de asistencia. Entonces, fue muy chévere encontrar esto porque es que esto a Martín y a mí nos ayudó muchísimo a comprender entonces que la formación de ellos, digamos, había una formación teórica que era en historia del arte, perfecto, pero también había un sinnúmero de asignaturas que no únicamente estaban relacionadas, digamos, como con la expresión plástica o visual, sino también estaba relacionada como con estos usos, digamos, más orientados desde el diseño, ¿no? Cuando nos dicen dibujo comercial y publicitario, cuando nos llaman, por ejemplo, también lo que tiene que ver con talla en madera, talla en piedra, que también nos hace hablar de un artista también disciplinar. Entonces, es súper importante todo esto y es súper importante un documento, un archivo tan básico, tan, ¿cómo decirlo? Un documento tan minimal, ¿sí? Porque es escrito a máquina de escribir, es una impresión cómo este puede entonces jugar y ampliarnos un montón y resolvernos un montón de dudas gracias a este contacto que tuve con Dago como compañero de clase. Sí, y no solo eso, sino que pues en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo Dago usó ese archivo, ¿no? Porque Dago, su proyecto de grado fue hacer una novela gráfica sobre su papá. Esta novela gráfica está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo, precisamente es Bucaramanga en la década de los 70, en el específico 1974. Y esta es una imagen muy, muy bonita que el artista Dago Rivera elabora a partir de un catálogo que encontró en los archivos de su papá, o bueno, en los papeles, como dice Leonardo, de su papá, donde nos habla de la exposición de estudiantes del 74 de Dicas. Entonces, allí se presentaron además Esperanza Barroso, que ya la hemos mencionado, Raquel Ramírez, mencionó otros artistas que pues yo no conozco, Trinidad Blanco, Yolanda Chaparro, Samuel Rueda, David Ariza, entre otros, y precisamente él, su papá. Entonces, Dago lo que hace es, como decía Leonardo, en los catálogos de la época no se acostumbraban algunos a poner fotos o documentación fotográfica de las obras, solamente el título, dimensiones y algo técnica. Pues entonces Dago, a partir de lo que considera que pudieron haber sido las obras que presentaron, reconstruye en esta imagen lo que él considera que fue esa exposición de 1974. Entonces, a partir de esto, pues vemos cómo los archivos pueden no solo incentivar la investigación, sino también la creación artística. Vamos a la siguiente, Leonardo, la siguiente diapositiva, sí, que es esto. Pues no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, brevemente entonces Pues yo no, esperemos a no ver. tengo afán acá, no sé el Centro Cultural Cúcuta que diga, pero pues nosotros vamos bien, ¿cierto, Martín? Sí, yo creo que Sí, alcanzamos sin, sí. sin tanto problema, pero bueno. Sí, sí, es como, es un diálogo muy necesario, ¿no? Y resalto nuevamente, tenemos como investigadores, tenemos que hacer también como este enlace de la historia oral, de lo etnográfico, porque si no, no hubiésemos encontrado tanta información valiosa que no estaba en un archivo público. Exacto, perfecto. Hablando de archivos privados, estas imágenes son del archivo de Clemencia Hernández, donde precisamente esto me llamó mucho la atención. Correo Cultural de Santander. Acá tenemos el correo número 4 de 1988, eh, que precisamente en su interior tiene una entrevista a Mario Hernández Prada. Y esto. En esta entrevista, si quiere pasemos, le preguntan por una serie que hizo el año anterior, en el 88, que se llama Píldoras Conceptivas. El título es muy curioso, ¿no? En lugar de anticonceptivo, él las llama píldoras conceptivas y son pinturas donde hay texto que incitan a pensar sobre el arte y sobre la producción artística. Y algo muy curioso, a un artista que después usó una estrategia muy similar, o al menos no sé, pero podríamos ver lo que es en esto. Se me fue ahorita el nombre, si lo recuerdo, donde precisamente el texto comentaba la obra e incitaba a que se creara ese diálogo entre texto e imagen.
Acá vemos la entrevista, le preguntan por píldoras conceptivas y en la siguiente diapositiva que tenemos, que cortesía de, pues esto es del catálogo de una exposición que se hizo el año pasado de forma virtual. El catálogo es cortesía del Museo de Arte Moderno y de la UDESC. Precisamente vemos que se hizo un trabajo sobre eso, sobre la obra Píldoras Conceptivas. Em, Les voy a leer una de esas píldoras que es la siguiente. Dice, el arte es intuición de lo virtual. Por eso no se detiene en la anécdota ni desemboca en dogma. O sea, era un trabajo donde el artista completaba, digamos que, o generaba una tensión interna con la imagen a través del lenguaje, reflexionando sobre la misma producción artística. ¿Sí? Ah, Fernando Villa hizo unas series así que también recuerdo mucho al respecto. Bueno, seguimos otra vez con la educación artística. Vamos a Sí. ¿sí, Leonardo? Antes de pasar a la siguiente, recordemos este correo cultural de Santander, que era el correo cultural, era como la revista que se hacía en el DICAS a los estudiantes, digamos que era la revista de los estudiantes del DICAS, de los estudiantes que estudiaban la División de Cultura Artística de Santander y que hoy en día también tenemos una publicación que la hacen unos maestros, profesores de la Escuela de Artes Plásticas de la UIS, que es la publicación Asamblea Permanente, dirigida por Nicolás Cadaví y por Roger Díaz. Exacto, esta publicación uno podría ver que continúa este trabajo digamos que este es un fanzine, ¿no? Ya no es un periódico sí, un periódico que circula con información, entrevistas. Es un fanzine que se desarrolla en dos asignaturas, o al menos así se puede leer en este ejemplar, que es Asamblea Permanente número 2, que se dedicó al problema del agua, se tituló Hidrografías. Allí se habla que en las asignaturas de arte y comunidad y educación artística se unieron, digamos que los tutores para poder sacar esta publicación. En este número se realizó con Entre Ríos, o sea, se enfocó en Entre Ríos, que fue un proyecto, como digo, sobre el agua, que se realizó con la Universidad de Exes, Producciones Bucaramanga y esta fundación que ven allí. Y pues me parece importante, ¿por qué razón? Porque cada estudiante tomaba el tema del agua y realizaba su propia investigación al respecto. En esta publicación podemos ver trabajos de Ana María Salcedo, Miriam Villalba, que ellos se acabaron de graduar el año pasado, Gerson Pereira, Lida Hernández y Juan Felipe Ocampo. La foto que vemos ahí es del proyecto de Juan Felipe Ocampo, que realizó un trabajo que tituló Oasis 3334. En la siguiente diapositiva vemos esas imágenes donde Juan Felipe indagó lo siguiente. Él trabajó sobre la inmigración, sobre los inmigrantes de Venezuela que caminan por la carretera desde Pamplona hasta Bucaramanga y ya empiezan o sea, ya saben que hay unos puntos donde pueden refrescarse, donde pueden bañarse, donde pueden descansar. Él identificó uno de estos puntos en el kilómetro 33-34, por eso lo llamó Oasis, porque su intención era adecuar provisionalmente un lugar donde ellos pudieran descansar, donde pudieran bañarse, como vemos allí en la diapositiva, donde pudieran pues cambiarse también de ropa y pues que hubiese agua, porque ese era el problema, ¿no? Que estaban precisamente ellos indagando. Entonces construye un resguardo temporal y entrevista a los inmigrantes, hace una serie de entrevistas, de indagaciones y construye un archivo fotográfico. Son más o menos 16 fotografías y algunos videos donde él pues relaciona a partir de la Matrix, es muy curioso, la idea del desierto de lo real y construye como un oasis momentáneo. O sea, eso es lo que uno puede leer en la publicación en esta publicación de Asamblea Permanente. Pero entonces fíjate cómo podemos trazar ese vínculo entre ese correo cultural y estos trabajos en fanzine que se están haciendo en la universidad, ¿no? Sí, es bastante interesante. Pues no sé si fanzine, pero sí es un ejercicio, digamos, que abre muchas posibilidades y lo importante es que resulta de este ejercicio académico, ¿no? Del ejercicio académico y de la revista como
como este elemento, como este documento que permite también entonces difundir, así como lo hacen los salones de arte, como el Arte Nobel, permite también difundir la producción artística de los propios estudiantes. Bueno, creo que esta es nuestra última diapositiva, Martín, por fin. Pues quedan otro poquito, quedan como más, pero yo creo que podemos resumir. Volvamos a la cuestión de la relación con Venezuela. Esta es una imagen del Salón Regional, del 14 Salón Regional 2012, donde Leonardo, por cierto, fue uno de los guías de acá a Bucaramanga. Esto, ahí vemos la obra Bolivariano. Si quiere, vamos a la siguiente diapositiva, que es una obra de dos artistas de Táchira, que son Ani Vázquez y Osvaldo Barreto. Acá los vemos en la conferencia que hicieron sobre el proceso de investigación. Fue una conferencia realmente interesante. Básicamente la obra trata del tráfico, bueno, del movimiento de personas que se daba de Táchira hasta Cúcuta, en lo que se podrían llamar los bolivarianos, digamos los buses bolivarianos, y el tráfico de alimentos. Entonces la obra de ellos tenía un televisor donde mostraban cómo se daba ese tráfico de alimentos y ellos indagaban a partir del periódico el proceso y lo colocaban ahí en la obra. Todo aquello que aparecía sobre, bueno, ha disminuido el tráfico, se vuelve a encontrar mercancía en Cúcuta. Lo que nosotros sabemos cuando visitábamos Cúcuta era que mientras había desabastecimiento en el estado Táchira, en Cúcuta uno podía encontrar todos esos productos que uno sabía que se encontraban allí. Yo recuerdo mucho de niño, por ejemplo, productos como el toddy, que es una bebida chocolatada de un sabor muy, muy rico. Yo no la podría comparar con las bebidas achocolatadas que hay acá de Colombia. Todo eso se encontraba allí. Entonces, estos artistas, pues precisamente, ¿por qué los menciono? Porque el Salón Regional de Artistas del Ministerio de Cultura incluía al Santander, Norte de Santander y el estado Táchira de Venezuela. Y eso permitía que precisamente se pudieran seleccionar o invitar artistas de Venezuela. Los mecanismos institucionales y administrativos no lo sabemos, pero sí se mencionan, por ejemplo, en el catálogo del 2007, el plan de fronteras, eh, Colombia Fronteras Vivas, donde debía haber acuerdos interinstitucionales. Vamos a las siguientes, pues es como para mirar las diapositivas. Estos son artículos sobre la obra de Ani Vázquez, que los invito a que la conozcan. Está escrita por ella misma. El artículo es como un intento de poner en orden su trabajo. Ah, no, mentiras. Este es el de Orlando Barreto sobre intervenciones artísticas en la universidad. Y esta es la de esto. Me pareció muy curioso porque se parece mucho como a Ábside en su enfoque, un encuentro de artistas. La obra de Ani Vázquez y de Ani Vázquez en este caso. Y siguiente, pues si quiere miremosla para que terminamos con la obra de Grecia Quintero, que es una egresada de la UIS que pues con ella queríamos cerrar precisamente por la cuestión de frontera. ¿Por qué razón? Pues fue un trabajo que hizo en el 2019, después del concierto que se hizo en la frontera, que lo llamaron el concierto del puente, así como para recordarlo. Eh, Ella pues decide indagar el paso, lo llama derrotero, la obra, la acción indagar el paso por estos tránsitos que se construyen para darle solución al movimiento de personas, mercancías, etcétera, cuando cierran las fronteras, ¿no? Grecia, pues en su investigación nos señala que las fronteras se cierran constantemente, que es algo que sabemos, eh, y que, por ejemplo, dice 6 veces por parte de Colombia y 14 por Venezuela hasta 2019, desde que empezaron esos conflictos que sabemos entre Chávez y Uribe, etcétera. Y pues entonces ella decide que la pasen como un cuerpo mercancía, ¿sí? Y se devuelven caminando, que plantea muchas preguntas porque para pasar por esos puentes hay que pagar el paso, ¿no? Están vigilados por personas que no necesariamente son de la institución o de la legalidad de los gobiernos. Son, digamos que pasos alternativos, entre comillas. Entonces, a mí me parecía muy curioso este trabajo precisamente porque plantea esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el grado de control que ejercen los estados en sus fronteras? ¿Quiénes son los dueños de los pasos fronterizos en realidad? ¿Cuánto cobrarían los dueños de estos senderos para oficiales para que se dé el traslado de este cuerpo semi-objetualizado?
Y bueno, yo preguntaba, ¿y será que pues hay una tarifa preferencial para los artistas en su paso? No sé, o sea, preguntas que en última instancia lo llevan a uno a a señalar eso, la cuestión, la dificultad de la frontera. Y pues a partir de eso pues hicimos un listado de obras que han trabajado sobre la frontera y que vale la pena señalar, sobre todo pues porque estamos acá en la sede de Cúcuta hablando desde... Entonces, para que quieran indagar, pues está César Herrera Rugeles, que hizo su serie Catatumbo en Llamas, del 2008. Amparo Cárdenas con La Tierra Prometida del 2009. Diana Villamizar, que ella, si no estoy mal, me perdona, sí, ella es de Venezuela. Diana Villamizar con su obra La de todos los días y Cambio Libre, la primera del 2009, la segunda del 2011. Alexandra Morelli, Las locuras del emperador, que está sobre me gustó mucho, a mí me gusta mucho el trabajo sobre alimentos, sobre comida. Acá había marcas de alimentos en sus obras. Y pues Ani Vázquez, otra vez, con paisaje desnaturalizado. Y Osvaldo Barreto, con paisaje sudamericano con pajaritos del norte, ambos del 2009, que se presentaron en el Salón Regional, en el 13º Salón Regional de la Zona Oriente. O sea, hay trabajo para hacer, ¿no? Hay trabajo para hacer y es muy curioso justamente hablando del Salón Regional de Artistas que se constituye como Santander, Norte de Santander y el Estado Táchira, como por ejemplo también el Banco de la República va a hacer la misma división con imagen regional, colocando entonces imagen regional con Santander, Norte de Santander, creo que con Casanare, pero entonces jugando a lo mismo y pues haciendo evidente esta situación de frontera. Bueno, pues creo que aquí Ya las vimos dejamos. sí, y ya vimos Ya ahí vemos a aquí a Julián que Julián que está por ahí. ya nos van a cerrar. Entonces, Julián, no, Julián, cuéntenos, como que, cuéntenos a ver. No, pues yo quiero agradecerles a Leonardo y a Martín por este amplísimo panorama, una serie de ejes bastante interesantes. Creo que una de las cuestiones metodológicas y bueno, también que nos han planteado de mayor relevancia es esta noción de archivo abierto, ¿no? Como esta construcción constante, como esa, digamos, adaptación metodológica, la vería yo a lo que van encontrando, a los derroteros que les van dando los distintos archivos. Me gustaría preguntarles, tal vez que hagamos un pequeño balance para ir cerrando. Cada uno de ustedes, o no sé si en conjunto, ¿cuál sería el principal reto? Ahora que hablaban precisamente de trabajo hay y mucho, pero ¿cuál sería el principal reto o uno de los temas más urgentes, por ponerle un término, para trabajar o para rescatar en esta investigación que ustedes están realizando? Bueno, Julián, yo quisiera responder lo siguiente. Un reto grande es que los artistas decidan no solo hablar, sino respondernos encuestas, por ejemplo, entrevistas estructuradas, o sea, que sepan que es importante que nosotros tenemos que justificar la investigación con soportes, porque pues a veces comentan, sí, una reunión, una exposición, pero pues nosotros necesitamos justificar eso y que también abran sus archivos, ¿sí? Que nos permitan acceder a sus archivos y que pues que se conserven, porque yo sé de artistas que los han perdido, ¿no? No sé, entró el agua y destruyó la biblioteca, eso ha pasado. Eso es un reto. Y segundo, pues no, vemos que hay unos nombres que ya son ineludibles y que merecen un trabajo. Por ejemplo, Sonia Gutiérrez, o sea, es una artista que si no nos apuramos nosotros, créanme que va a llegar alguien del exterior y va a publicar el artículo sobre ella y tal vez acá hay material que no tienen acceso a ellos. ¿Por qué? Porque están en esos archivos personales, ¿no? Sí, en cuanto a retos, pues yo tendría que apuntar, bueno, el primer reto es algo que dando clases en la universidad en artes plásticas, una estudiante me hizo la siguiente pregunta que fue es como la pregunta más chévere que me han hecho y es, profesor, ¿qué se necesita para ser un historiador del arte o historiadora del arte? ¿Hay que estudiar historia? No necesariamente. Considero que lo que hay que lo que hay que hacer es una investigación histórica y justamente el reto que queda es quién va a tomar también esto, quién también se quiere animar, sumarse a esta investigación en historia del arte, a esta investigación
en las artes plásticas y visuales, en esta producción, en disfrutar esos archivos y en poder también abordarlos y empezar a plantearlos, no únicamente desde el campo de la historia, sino también desde las miradas multidisciplinares que se puedan dar. Martín es filósofo, yo soy historiador y pues los dos igual estamos haciendo un ejercicio de investigación histórica. Y otro reto que sí, pues también es muy chévere es empezar como historiadores contemporáneos o como investigadores a lo que decía Martín, alguien dice un comentario en una charla, en una reunión, listo, sí, pero pues también creo que hoy en día las fuentes han mutado también a lo digital, han mutado a la red social. Entonces, digamos, el haberme contactado con Raquel Ramírez y haber hecho mi entrevista con ella a través de Facebook ha sido también algo muy valioso para la investigación. Y entonces también como abrirse también a esos otros escenarios y medios que tenemos para obtener los datos para la investigación. Vale, muchas gracias. Alguien nos preguntó a través de Facebook, o nos comentó que la obra de Dago Rivera, esa novela gráfica es bastante importante y por ello les consulta sobre dónde se puede conseguir. Sería, sí, hablar directamente con el artista porque, a ver, les cuento, él imprimió dos ejemplares. Uno está en mi archivo y lo tengo ahí en un lugar preferencial y cuando ha venido alguien solo lo muestro y eso como que tiene que lavarse las manos y con cuidadito porque sabemos que es difícil. El otro la tiene él porque él en realidad lo que expuso en proyecto de grado fueron los dibujos y el ejemplar para consultarlo y no más. Los dibujos están pues todos enmarcados y pues él tiene eso en PDF. Sería hablar con él para ver si se imprime una nueva, pues una copia y pues puede entrar, no sé, a algún archivo o alguna colección. Pero, pero bueno, es importante es por eso. O sea, yo tuve la ventaja de que fui profesor de él y como hemos venido trabajando con él en algunos procesos, pues tengo esa copia, pero sí, sería hablar directamente con el artista porque además pues no salió en un tiraje, él no la pensó como para comercializarla, ha hecho el intento de pues seguir trabajándola, pero es un poco difícil, ¿no? Pero ahí está. Y pues ese primer capítulo que es Santander 1974 es realmente interesante. Hay algo que Sí, es un concierto que esta es la hora que no sabemos si efectivamente se realizó o no, pero él tenía el volante, están los artistas con los que, pues, que Diego, su padre, interactuaba, y el café del centro. Es bien, valdría la pena conocer un poco más este trabajo, ¿no? sí, de todas formas, recuerden que la tesis de él está abierta en la biblioteca de la UIS. Entran a la biblioteca digital, ahí están para consulta los trabajos de grado y ahí pues pueden ubicarlo por el nombre de él. Ahí pueden acceder pues tal vez no a la publicación completa del fanzine, pero de la novela gráfica, pero sí de toda la investigación que se realizó para poderla hacer y presentar como proyecto de grado. Bien, muchas gracias, Leonardo y Martín. Bueno, para cerrar, les preguntaría sobre esta indagación histórica que han hecho y del grupo Bucaramanga, bueno, hablando de un tema regional y en la actualidad sobre el arte de los Santanderes históricamente y hasta el presente, cuál sería ese peso en un panorama más amplio nacional sobre el arte de los Santanderes, cuál sería el significado histórico y actual de ese arte, no frente a otras regiones, sino pues comparando un poco con otras regiones. ¿Cuál sería el distintivo, para decirlo en algo más preciso? Pues a ver, hablemos por ejemplo de Norte de Santander, que es algo que de pronto lo vincularía con algunos departamentos de, llamémoslo, la costa atlántica, y ese es el problema de frontera. O sea, usted encuentra que Cúcuta y Táchira, los artistas, muchas veces también por las convocatorias, ¿no? El Salón Regional donde presentaron casi todas las obras que mencioné, uno de los ejes temáticos era la frontera. Entonces, muchos para ingresar, pues trabajaron esto. Gabriel Castillo también, por ejemplo, presentó sus banderas de Colombia y Venezuela con Estados Unidos y Cuba, intervenidas con estas imágenes. En Pamplona yo encuentro mucho el problema del cuerpo y la religión, que es algo que me llamó mucho la atención cuando vi
obras de egresados como Luz Adriana Vera, por ejemplo, que trabajan mucho eso, el cuerpo sufriente, el cuerpo que lleva los signos de la represión religiosa y que no puede expresarse libremente, sobre todo estos cuerpos, llamémoslos, que tienen otros deseos, ¿no? Estos cuerpos que buscan otros objetos de deseo. Acá en Bucaramanga, yo no sé porque estamos ya vez más inmersos en esto, a veces es más difícil verlo estando allí, pero yo siento que esta cuestión del Grupo Bucaramanga y lo urbano se mantiene muy, muy fuerte, ¿no? O sea, eso cuando ellos abrieron esa puerta hacia lo urbano, por ejemplo, vemos ya cuestiones como eso, y dibujos de una tienda, de un zaguán, no solamente los próceres o los paisajes, pues vemos que ese elemento se va a encontrar mucho y uno lo ve, por ejemplo, en los salones de la UIS, de los salones de arte Nobel, que los estudiantes se interesan mucho por su ciudad y por representarla. Recuerdo hace poco un salón que hubo, o proyectos de grado, Megara, de una artista, María Fernanda Mantilla, que este lugar, esta fuente de soda, ya no existe, pero ella la representó en una maqueta. Y es un documento perfecto para recordar eso. Acá, pues el cómic también, encuentro mucho, pero bueno, digamos que yo diría eso sobre eso, que uno puede empezar a trazar unas líneas, de pronto del arte urbano, no sé, y que podría funcionar, pero bueno, sería como pensarlo con más calma, ¿no? Sí, yo creo que, porque es que igual en cada región pues se van a dar sus cosas y aquí ya es lo que plantea Marta Traba justamente en un libro que compila sobre historia del arte en América Latina. Ella dice, arte hecho en América Latina o arte hecho por latinoamericanos. Entonces yo creo que también ahí cabe la misma cosa, arte hecho en Santander o arte hecho por artistas santanderianos. Entonces, ahí queda entonces la cuestión, porque digamos que de alguna manera también estamos ya en un mundo globalizado y, pues los intercambios son bastante evidentes, ya pues hablar de la obra auténtica, original, ya es muy complicado. Ya en estos momentos creo que la cultura visual nos ha invadido tanto, las pantallas nos han invadido tanto que como artistas, creadores difícilmente, digamos, podríamos tener la obra auténtica, original, pero en el caso de estos artistas de décadas anteriores, ¿sí? Más hacia atrás, pensaría yo que sí hay un interés, pero también es un interés como a nivel nacional, que es el interés por la violencia, por el cuerpo político, no es de la religión como lo mencionaba Martín, que aparece más en Norte de Santander, sino como los problemas con el Magdalena Medio, la violencia, ¿sí? Entonces, que eran temas muy recurrentes, por ejemplo, Mantilla Caballero y en Máximo Flores, que hicieron arte en Santander y de artistas como Beatriz González, como artista santanderiana en Bogotá. Entonces es muy importante en eso. Y es muy importante entonces ahí en este punto resaltar la oportunidad que se ofrecen en eventos como el Salón Regional de Artistas, aunque ya cambió su formato, pero afortunadamente está, ahí yo le he hecho la cuña porque me parece maravilloso Imagen Regional justamente porque conserva esa dinámica de llevar artistas de las regiones a Bogotá, porque cuando vemos los libros de historia del arte, de historia del arte colombiano, realmente es historia del arte de Bogotá, ¿sí? Y entonces el arte colombiano es Bogotá y el arte de las regiones, entonces ya es otra cosa. Entonces esos juegos también son interesantes pensarlos porque la historia del arte no es solo lo que sucede en la capital, la historia del arte colombiano es todo lo que sucede en el territorio. Lo que pasa pues es que también estamos siempre en centro periferia y bueno, ahí ya vienen otros problemas de colonialismos internos, pero ya eso es otra tesis. Muchas gracias, Leonardo y Martín. Bueno, con esto vamos cerrada esta conferencia del Archivo Abierto sobre artes plásticas y visuales en Santander y norte de Santander. Leonardo y Martín, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos de nuevo para que nos sigan contando sobre esta investigación en curso y sobre los nuevos derroteros que ella va a tomar o que está tomando. A todos y todas, muchísimas gracias por asistir y nos vemos en una próxima actividad. Listo, muchas gracias.